En Navidad mi hijo dijo, ese asiento es de mi suegra. Nadie imaginó mi reacción. ¿Cómo te atreves? Hola a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio en Sydney, nuestra pequeña comunidad donde compartimos la vida tal y como es, a veces dulce, a veces amarga, pero siempre real. Antes de empezar con el relato de hoy, si alguna vez has sentido que el suelo desaparecía bajo tus pies por una palabra dicha por alguien que amas, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros significa que estamos conectados en esto. Dicen que el corazón de una madre es el único capital que nunca quiebra, que siempre está ahí para amortiguar las caídas de los hijos, pero nadie te advierte de lo que sucede cuando es el hijo quien decide, conscientemente, soltarte la mano para aferrarse a otra cosa. Lo que voy a contarles no ocurrió por un accidente ni por una pelea a gritos, no hubo portazos, ni insultos en la calle. Fue algo mucho más doloroso porque fue silencioso, educado y terriblemente frío. Fue la demolición lenta de mi lugar en el mundo, ejecutada por la persona a la que yo le había dado la vida, mi hijo, Julián. Todo comenzó a cambiar hace unos 3 años, cuando Julián se casó con Marcela. Al principio, pensé que era la ley natural de la vida. Los hijos vuelan, construyen sus nidos, y nosotras, las madres, pasamos a un segundo plano. Yo estaba preparada para eso, o al menos, eso creía. Soy viuda desde hace 10 años y he aprendido a convivir con la soledad de mi casa, llenando los silencios con la radio y las visitas de los domingos. Pero esas visitas se fueron espaciando, las llamadas se volvieron breves, funcionales. Sí, mamá. Estoy bien. No. Este fin de semana no podemos. Los padres de Marcela vienen a la ciudad. Los padres de Marcela, Gregorio y Beatriz. Gente encantadora, según todos. Gente con dinero, con una casa de campo, con una influencia que yo, con mi pensión de maestra jubilada, jamás podría igualar. No sentía envidia de sus bienes, pero empecé a sentir un celo oscuro, que me quemaba la garganta, de cómo Julián cambiaba la voz cuando hablaba con ellos. Conmigo era Julián, mi hijo un poco despistado y cariñoso. Con ellos, se convertía en un hombre que intentaba impresionar constantemente, alguien servicial hasta el extremo, ansioso por pertenecer a ese clan. La Navidad siempre había sido sagrada en mi casa, incluso después de la muerte de mi esposo, mantuve la tradición. El árbol en la esquina del salón, el olor a pino y a canela, y la cena que yo empezaba a preparar 2 días antes. Pero este año, a principios de diciembre, recibí la llamada. Mamá, dijo Julián, con ese tono de voz que usan los médicos para dar malas noticias. Este año la Navidad será en mi casa. Marcela quiere estrenar la vajilla nueva y sus padres vienen de viaje. Es más cómodo para todos. Sentí un pinchazo en el estómago, pero lo disimulé. Claro, hijo, me parece bien. ¿Qué llevo? ¿Hago el lomo relleno que te gusta? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio espeso. No, mamá, no te preocupes. Marcela contrató un servicio de catering. Todo va a ser más moderno. Solo ven tú. Ponte algo bonito. Solo ven tú. Esa frase resonó en mi cabeza durante semanas. Me sentí como una invitada más. No como la matriarca, no como la madre. Aún así, el 24 de diciembre me vestí con mi mejor traje, un conjunto azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me puse los pendientes de perlas que me regaló mi marido y tomé un taxi hacia la casa de mi hijo. Llegué temprano, quería ayudar, quería sentirme útil, quería encontrar ese momento de complicidad en la cocina antes de que llegara el resto de la gente, pero al entrar, me di cuenta de que mi presencia sobraba. La casa olía a limpio, no a comida. No había ollas humeando ni ajetreo. Marcela estaba en el salón, recolocando unos adornos dorados en un árbol inmenso que parecía sacado de una revista de decoración. Era perfecto, frío e impersonal. Hola, Elena, me dijo.
dándome 2 besos al aire sin tocar mis mejillas. Llegas pronto, Julián se está duchando. Quería ver si necesitaban ayuda con la mesa o, no. No, todo está listo. Si quieres, siéntate ahí, señaló un sillón individual en una esquina, lejos de la chimenea. Cuidado con los cojines, son de seda. Me senté, y esperé. 20 minutos después bajó Julián. Estaba impecable, con un traje que le quedaba como un guante. Me vio, sonrió levemente y se acercó a darme un beso en la frente. ¡Qué guapa estás, mamá! Tú también, hijo. Antes de que pudiéramos cruzar 2 frases más, sonó el timbre. El cuerpo de Julián se tensó, su postura cambió al instante, se irguió, se atusó el cabello y corrió hacia la puerta con una energía que no había mostrado al verme a mí. Eran ellos, los padres de Marcela. Entraron como un torbellino de risas, abrigos de piel y bolsas de regalos de marcas caras. Gregorio entró hablando fuerte, palmeando la espalda de mi hijo como si fuera su colega de toda la vida. Julián, muchacho, qué casa, qué maravilla, gritó Gregorio. ¡Ay! Mi yerno favorito, exclamó Beatriz, abrazándolo con una efusividad teatral. Julián se deshacía en atenciones. Les quitó los abrigos, les ofreció copas de vino antes de que siquiera se sentaran, reía a carcajadas de chistes que ni siquiera tenían gracia. Yo seguía en mi rincón, observando la escena como si estuviera viendo una película a través de un cristal sucio. Tardaron casi 10 minutos en notar mi presencia. Elena, no te había visto ahí tan calladita, dijo Beatriz, agitando su copa. ¿Cómo estás, mujer? Me limité a sonreír y a sentir. La velada avanzó y yo sentía como me iba haciendo más pequeña. Julián orbitaba alrededor de sus suegros. Les preguntaba por sus viajes, por sus inversiones, por sus amigos del club. A mí, ni una sola vez me preguntó cómo había estado mi semana, ni si me sentía bien. Yo era un mueble antiguo que no combinaba con la decoración moderna, pero que no podían tirar por respeto. Llegó el momento de la cena. El comedor estaba espectacular. Un mantel de lino blanco, candelabros de plata, copas de cristal fino. Había 6 sillas. Éramos 5, Julián, Marcela, Gregorio, Beatriz y yo. Sobraba un lugar. Supuse que para dejar espacio o quizás para alguna bandeja. Nos acercamos a la mesa. Yo, por costumbre, por inercia de toda una vida, me dirigí hacia la cabecera, o mejor dicho, al lugar a la derecha de la cabecera. Siempre me había sentado cerca de Julián desde que su padre murió. Era nuestro código no escrito, yo a su derecha, su apoyo, su madre. Caminé hacia esa silla, era la que estaba más cerca de la cocina, la que me permitía levantarme rápido si hacía falta algo, pero sobre todo, la que estaba al lado de mi hijo. Puse mi mano sobre el respaldo de la silla y empecé a tirar de ella suavemente para sentarme. En ese instante, el mundo se detuvo. Sentí una mano firme sobre la mía. No era una caricia, era un freno. Levanté la vista. Era Julián. Su rostro estaba rojo, no de vergüenza, sino de una especie de pánico social, como si yo estuviera a punto de cometer un error imperdonable que arruinaría la noche perfecta. Marcela y sus padres habían dejado de hablar. El silencio que se hizo en el comedor fue tan denso que podía escucharse el zumbido de las luces del árbol en la otra habitación. Julián no me soltó la mano, me miró a los ojos, pero no encontré a mi hijo en esa mirada. Encontré a un extraño preocupado por el protocolo. Mamá, no, dijo, con voz tensa pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Ahí no. Me quedé helada. ¿Cómo? Pregunté, confundida, pensando que quizás la silla estaba rota. Julián suspiró, un suspiro de impaciencia, y dijo la frase que se clavaría en mi pecho como una astilla de hielo, una frase que recordaría cada noche a partir de entonces. Señaló la silla que yo intentaba ocupar, la silla de honor a su derecha, y luego señaló hacia el otro extremo de la mesa, la esquina más alejada. Ese asiento es de mi suegra, dijo,
sin que le temblara la voz. Beatriz se sienta aquí, es la invitada de honor. Tú ponte allá. Al final, miré a Beatriz. Ella sonreía con una suficiencia que no intentó ocultar, esperando a que yo me apartara. Miré a Marcela, que fingía acomodar una servilleta para no cruzar su mirada con la mía. Y finalmente miré a Julián, esperando que fuera una broma, esperando que se riera y dijera: es broma, vieja, siéntate aquí. Pero no se rió, me soltó la mano y, con un gesto de la cabeza, me indicó que me moviera. Nadie imaginó mi reacción, ni siquiera yo misma sabía lo que estaba a punto de suceder dentro de mí, porque en ese momento, algo se rompió. No fue el corazón, fue la paciencia, fue la sumisión, pero no hice un escándalo, no todavía. Me quedé de pie, con la mano aún flotando en el aire donde antes tocaba la silla, y sentí como la sangre se me agolpaba en los oídos. Dije, en un tono tan bajo que Julián tuvo que inclinarse un poco para oírme: entiendo. Ese entiendo cargaba con 30 años de sacrificios, de noches sin dormir cuidando su fiebre, de dinero ahorrado para pagar su universidad, de soledades aceptadas para no ser una carga. Todo eso fue borrado por un «ese asiento es de mi suegra». Lentamente, retiré mi mano. Beatriz aprovechó el momento y se deslizó en la silla, ocupando el lugar con un frufru de seda y perfume caro. Gracias, querido, le dijo a mi hijo, ignorándome por completo. Yo me di la vuelta y caminé hacia el otro extremo de la mesa, hacia el rincón oscuro, lejos de las velas centrales. Me senté. Desde allí, veía a mi hijo a metros de distancia, riendo ya de nuevo con Gregorio. Parecía que yo había aceptado mi derrota. Parecía que la noche transcurriría con la normalidad de mi humillación silenciosa, pero mientras desplegaba mi servilleta sobre el regazo, tomé una decisión. Mis manos temblaban debajo de la mesa, no de miedo, sino de una adrenalina fría. Levanté la vista y miré fijamente a mi hijo. La cena apenas comenzaba, pero para mí, la verdadera historia estaba a punto de empezar, porque hay límites que, una vez cruzados, no tienen retorno, y Julián acababa de cruzar el último. Desde mi silla, en aquel extremo de la mesa, la perspectiva del comedor era distinta. No solo estaba lejos físicamente, sino que sentía que estaba viendo la vida de mi hijo a través de un telescopio invertido. Todo se veía pequeño, lejano y ajeno. El servicio de catering comenzó a servir la entrada, una crema de espárragos con virutas de algo que no supe identificar. El plato era enorme, hondo y de diseño, pero la porción era ridícula. Miré mi cuchara y luego miré a Julián. Él estaba riendo de algo que Gregorio acababa de decir, con la boca llena y los ojos brillantes. Esos ojos que solían buscarme a mí cuando era niño para ver si yo aprobaba su comportamiento. Ahora, esos ojos evitaban mi dirección como si yo fuera una mancha de humedad en la pared. Esto está delicioso, Marcela, dijo Beatriz, limpiándose la comisura de los labios con una delicadeza ensayada. Tienes un gusto exquisito para elegir el menú, querida. Nada que ver con esas comidas pesadas que la gente suele hacer en estas fechas. Ya sabes, esas cosas grasientas y llenas de harina. Sentí el comentario como una bofetada. Durante 30 años, mi comida pesada había sido la favorita de Julián. El pavo, el puré de manzana casero, los tamales que me tomaba 2 días preparar. Miré a mi hijo, esperando que defendiera, aunque fuera mínimamente, nuestras tradiciones, esperando que dijeran: bueno, la comida de mamá también es increíble. Pero Julián solo asintió mientras bebía un sorbo de vino blanco. Sí, queríamos algo más ligero, más sofisticado. Hay que cuidar la línea, ¿verdad, Gregorio? Gregorio soltó una carcajada estruendosa que hizo vibrar las copas. Así se habla, campeón. La salud es lo primero, y el estatus también, ¿eh? No se puede recibir a cualquiera con un plato de guiso. Bajé la mirada a mi crema de espárragos. Me temblaba la mano,
así que dejé la cuchara sobre la mesa con un tintineo que nadie notó. El ruido de sus cubiertos, de sus risas y del choque de las copas creaba una burbuja impenetrable en el centro de la mesa, una burbuja donde yo no tenía oxígeno. Intenté participar, Dios sabe que lo intenté, no quería ser la suegra amargada que se queda callada en un rincón, quería demostrarles que yo también tenía conversación, que yo también era una persona válida. Aunque no tuviera acciones en la bolsa ni casas de veraneo, aproveché una pausa breve mientras servían el segundo plato. Julián, dije, elevando un poco la voz para salvar la distancia de la mesa, ¿te acuerdas de aquella Navidad que se fue la luz y tuvimos que cenar a la luz de las velas con sándwiches? Te reíste tanto que te salió refresco por la nariz. Lo dije con una sonrisa intentando evocar ternura, intentando traer a la mesa al Julián humano, a mi hijo. El silencio volvió a caer sobre el comedor, pero esta vez no fue un silencio de sorpresa, sino de incomodidad. Marcela rodó los ojos, un gesto rápido pero que capté perfectamente. Beatriz me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Julián se puso rojo. Mamá, por favor, murmuró, bajando la vista al plato. Esas son historias viejas. A nadie le interesa eso ahora. A mí me parece una anécdota encantadora, aunque un poco rústica. Intervino Beatriz, con esa voz dulce que escondía veneno. Pero claro, Elena, tú siempre has tenido que arreglártelas con poco, ¿verdad? Debe haber sido duro. No fue duro, respondí, sintiendo cómo se me calentaban las orejas. Fue feliz. Éramos felices. Claro, claro, dijo Gregorio, restándole importancia con un gesto de la mano. La felicidad de los pobres es muy digna. Pero bueno, hablemos de cosas serias. Julián, ¿le contaste a tus suegros sobre el proyecto de la terraza? Y así, fui borrada de nuevo. La conversación giró hacia reformas arquitectónicas, inversiones inmobiliarias y el próximo viaje que planeaban hacer a los Alpes. Yo escuchaba palabras como esquí, resort, clase ejecutiva. Nadie me preguntó si yo tenía planes. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Yo era un fantasma con un vestido azul marino pasado de moda. Pero lo peor no fue la indiferencia, lo peor llegó con el postre. Sirvieron una especie de mousse de chocolate amargo con láminas de oro comestible. Era pretencioso y pequeño. Yo apenas había probado bocado de los platos anteriores. El nudo en mi garganta era tan grande que no dejaba pasar nada sólido. Marcela, que había estado bebiendo bastante vino, se recostó en su silla y miró a su madre. Mamá, tienes que ver lo que hicimos con la habitación de invitados. Quitamos esa cama vieja que trajo Julián de su casa y pusimos un sofá cama de diseñador. Quedó divino. Ahora sí se puede usar como estudio cuando no hay visitas. La cama vieja era la cama de roble macizo de mi abuela, una joya familiar que le regalé a Julián cuando se mudó, pensando que la valoraría. Sentí una punzada de dolor agudo, pero me mantuve estoica. ¡Qué bien!, dijo Beatriz, porque esa habitación necesitaba un cambio urgente. Olía a guardado, a casa de ancianos. Todos rieron, incluso Julián soltó una risita nerviosa, y entonces, Beatriz dirigió sus ojos de depredadora hacia mí, sus ojos delineados, fríos, calculadores. Hablando de casas de ancianos, Elena, Julián nos comentó algo muy interesante el otro día. Me tensé, miré a mi hijo, él evitó mi mirada y se dedicó a jugar con una migaja sobre el mantel inmaculado. ¿Qué cosa?, pregunté, con un hilo de voz. Bueno, continuó Beatriz, saboreando el momento, que esa casa tuya es demasiado grande para una sola persona. Tantos gastos, tanta limpieza. A tu edad, mujer, deberías descansar. Julián decía que quizás sería bueno venderla, usar el dinero para algo más productivo,
y buscarte una residencia bonita, o un apartamentito pequeño. El mundo se detuvo por segunda vez esa noche. No era solo un comentario casual. Habían estado hablando de mí, habían estado planeando mi vida a mis espaldas. Mi hijo, mi propia sangre, estaba discutiendo con sus suegros cómo deshacerse de mi casa, mi refugio, el lugar donde él creció, para usar el dinero en algo productivo. Miré a Julián fijamente. Esta vez no me importó que él no me mirara. Le taladré el perfil con la vista. ¿Tú dijiste eso, Julián? Pregunté. Mi voz salió firme, sorprendentemente calmada. Julián carraspeó, incómodo, acorralado entre la lealtad a su madre y la presión de sus suegros millonarios. Mamá, no es que quiera echarte, es solo que, Gregorio dice que el mercado inmobiliario está en un buen momento y, bueno, esa casa es vieja, tiene humedades, y tú estás sola, es por tu bien. Es por tu bien, la frase favorita de los cobardes. Gregorio dice, repetí lentamente, es un consejo financiero. Elena, intervino Gregorio, con tono de experto, ese terreno vale mucho, la casa no tanto. Habría que demolerla, claro, pero el terreno es oro. Julián podría invertir ese capital en el negocio de la familia y tú vivirías tranquila, sin preocuparte de que se rompa una tubería. Demolerla, querían demoler mi vida, y mi hijo estaba de acuerdo. No solo me había movido de la silla, me quería mover de mi propia existencia para hacer espacio a sus ambiciones. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza, que había sido una niebla pesada durante toda la noche, se evaporó de golpe. En su lugar, nació una claridad cristalina, fría y afilada como un bisturí. Miré a esa familia perfecta, a esos extraños que se creían dueños del mundo y de las personas, y miré a mi hijo, ese hombre que vestía ropa cara pero que tenía el alma barata. Dejé de ser la madre sufrida. Dejé de ser la viuda solitaria. Recordé quién era yo antes de ser madre. Recordé que yo había administrado una escuela con 500 alumnos. Recordé que yo había cuidado a mi marido durante una enfermedad larga y dolorosa sin derramar una lágrima delante de nadie. Recordé que yo era dueña de mi destino, y por ende, dueña de mi casa y de mi dinero. Levanté mi copa de vino, no para brindar con ellos, sino para ganar tiempo. Bebí un sorbo largo, dejando que el líquido amargo me preparara la garganta. Es curioso que mencionen el dinero y las inversiones, dije, depositando la copa suavemente sobre la mesa. Todos se callaron. Hubo algo en mi tono, algo diferente, que captó su atención. Ya no era la voz de la viejecita del rincón, era otra voz. ¿Por qué dices eso, Elena?, preguntó Marcela, frunciendo el ceño, como si oliera humo antes de ver el fuego. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, educada, pero que no llegaba a mis ojos, porque hay un pequeño detalle sobre esa casa y sobre mi situación que Julián desconoce, y creo que, ya que estamos en familia y hablando de negocios con tanta confianza, es el momento perfecto para aclararlo. Julián levantó la vista, alarmado. Mamá, ¿de qué hablas? No empieces con tus cosas ahora. No, hijo, no son mis cosas, son hechos, y creo que a tu suegro le van a interesar mucho. Metí la mano en mi bolso, que había dejado en el suelo, junto a mis pies. No saqué un pañuelo, saqué un sobre que llevaba conmigo por casualidad, o quizás por intuición, un documento que había recogido del banco hacía 2 días y que pensaba mostrarle a Julián en privado para darle una buena noticia, pero la noticia ya no sería para él, o al menos, no de la forma que él esperaba. Sostuve el sobre en mis manos, sintiendo su peso. La humillación había terminado, ahora comenzaba la lección. El sobre descansaba sobre el mantel blanco, una mancha de realidad burocrática en medio de aquella fantasía de cristal y apariencias. Gregorio estiró el cuello, incapaz de disimular su curiosidad. La codicia tiene un olor particular, y en ese momento, el comedor apestaba a ella. ¿Qué es eso, Elena?, preguntó Beatriz, bajando el tono de voz,
abandonando su arrogancia por una cautela interesada. ¿Papeles del médico? Sonreí de nuevo. Esa sonrisa fría que no me pertenecía, pero que ahora era mi única defensa. No, Beatriz, afortunadamente mi salud es de hierro, a pesar de mi edad, respondí con suavidad. Esto es algo que Julián debería conocer, ya que tanto le preocupa mi futuro financiero y la productividad de mis bienes. Abrí el sobre con lentitud deliberada, disfruté del sonido del papel rasgándose en el silencio sepulcral de la sala, saqué 3 hojas engrapadas con una cubierta azul, documentos notariales. Gregorio, dije, dirigiéndome al suegro de mi hijo como si fuera un socio de negocios, tienes muy buen ojo para las inversiones. Tienes razón. Mi casa es vieja, las tuberías son antiguas y la humedad es un problema, pero el terreno, hice una pausa. Julián me miraba con los ojos muy abiertos, una gota de sudor brillando en su sien. Hace 2 semanas, continué, el ayuntamiento aprobó la rezonificación del barrio. Mi casita vieja, como la llaman, ya no es solo una zona residencial, ahora es zona mixta comercial de alta densidad. Vi cómo las pupilas de Gregorio se dilataban. Él sabía exactamente lo que eso significaba. Eso multiplica el valor por 10, balbuceó, olvidando su copa de vino. Por 12, según la última tasación que se adjunta aquí, corregí, deslizando la primera hoja sobre la mesa, pero sin soltarla, solo para que vieran el sello oficial y la cifra en negrita al final de la página. Mi propiedad, esa que querían que vendiera para pagarme un asilo barato, vale ahora mismo más que esta casa y la de campo juntas. Se escuchó un jadeo ahogado. Creo que fue Marcela. Miró a Julián y luego al papel, haciendo cálculos mentales a la velocidad de la luz. De repente, la suegra pobre se había convertido en una potencia económica en su propia mesa. Julián se aclaró la garganta. Su postura cambió radicalmente. Ya no estaba encogido ni avergonzado de mí. Se inclinó hacia adelante, con esa avidez que me rompió el corazón una vez más. Mamá, dijo, con la voz temblorosa de emoción, ¿por qué no me lo habías dicho? Esto es increíble. Podemos hacer tantas cosas. El proyecto de Gregorio, la inversión. Levanté una mano para detenerlo. Espera, hijo, no he terminado. Tomé el segundo documento del grupo. Vine aquí esta noche con un propósito. Julián, sabía que las cosas estaban apretadas para ustedes. Sé que la hipoteca de esta casa les asfixia, aunque intenten aparentar lo contrario. Sé que Marcela quiere cambiar de coche y que tú estás desesperado por entrar como socio en la firma de tu suegro. Julián bajó la cabeza, descubierto. Bueno, sí, pero, por eso traje esto, dije, levantando el documento. Esto es una escritura de donación en vida. Mi abogado la redactó la semana pasada. Mi plan era simple, darte la propiedad, toda, ponerla a tu nombre esta misma noche como regalo de Navidad. Yo me quedaría con el usufructo vitalicio, viviría ahí tranquila hasta que muriera, pero la titularidad, y el dinero de una futura venta o desarrollo, sería tuyo, tuyo para invertir, para crecer, para impresionar a quien quisieras. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración agitada de Marcela. Beatriz me miraba ahora con una adoración fingida que me revolvió el estómago. ¡Ay! Elena, exclamó Beatriz, juntando las manos. ¡Qué gesto tan noble! ¡Qué madre tan maravillosa eres! Siempre le dije a Gregorio que eras una mujer de recursos. Julián, ¡qué suerte tienes! Julián estaba radiante. Se levantó de su silla, ignorando a sus suegros, y vino hacia mí. Ya no le importaba el protocolo, ni la silla del rincón. Mamá, no sé qué decir, balbuceó, extendiendo la mano para tomar los papeles. Esto nos cambia la vida. Gracias, mamá, te prometo que te cuidaremos, nunca te faltará nada. Su mano estaba a centímetros de los documentos. Podía ver el futuro en sus ojos, el dinero, el estatus, la validación de sus suegros. Pero entonces,
Recordé su mano sobre la mía hacía una hora. Recordé la fuerza con la que me detuvo. Recordé la frase, ese asiento es de mi suegra. Retiré los papeles bruscamente, pegándolos contra mi pecho. La mano de Julián quedó flotando en el aire, vacía, tal como había quedado la mía cuando intenté sentarme a su lado. «¿Mamá?», preguntó, confundido. Lo miré. Lo miré con todo el amor que le tenía y con toda la decepción que me estaba matando. Iba a firmarlo, Julián. Traje el bolígrafo en el bolso. Iba a dártelo todo. Porque eres mi hijo y porque mi felicidad siempre fue verte bien. Me puse de pie. La silla rechinó contra el suelo. Un sonido áspero que rompió la magia del momento. Pero luego llegué aquí, continué, mi voz ganando fuerza, y me di cuenta de que en esta mesa no hay lugar para mí. No hay lugar para mi comida, no hay lugar para mis historias, y literalmente, no hay lugar a tu lado. Elena, por favor, no exageres, intervino Gregorio, nervioso al ver que los millones se alejaban. Fue un malentendido de protocolo. Aquí te apreciamos mucho. Siéntate aquí, a mi lado. Pide lo que quieras. Lo ignoré. Mantuve mis ojos fijos en Julián. Me dijiste que ese asiento era de tu suegra, que ella era la invitada de honor. Bien. Entonces, supongo que ella también puede ser la que financie tus sueños, la que te salve de las deudas y la que te dé la seguridad que buscas. Julián palideció. Parecía un niño pequeño a punto de llorar. Mamá, no hagas esto. Fue una estupidez. Lo siento. Siéntate donde quieras. Beatriz se puede mover, ¿verdad? Beatriz. Beatriz asintió frenéticamente, dispuesta a sentarse en el suelo si hacía falta con tal de que su yerno consiguiera ese terreno. Claro. Claro, Elena. Ven aquí a la cabecera. Faltaba más. Negué con la cabeza lentamente. No, ya es tarde. El asiento ya fue asignado. Y el valor de las personas en esta mesa ya quedó claro. Ustedes miden a la gente por lo que tienen, por lo que aparentan. Yo te medía por quién eras, hijo, y hoy me mostraste quién eres. Con movimientos precisos y calmados, doblé los documentos por la mitad. Luego, volví a doblarlos. El sonido del papel crujiendo fue el único ruido en la habitación. Estos papeles, dije, levantando el paquete doblado, ya no sirven. Mañana a primera hora llamaré a mi abogado para revocar la donación. No, gritó Marcela, perdiendo la compostura. Julián, haz algo. No puede hacer eso. Es mi dinero, Marcela, es mi casa, y es mi decisión. Dije, cortante como el hielo. Voy a vender el terreno. Sí, Gregorio tenía razón en eso. Es demasiado para mí, pero el dinero no irá a ninguna inversión familiar. ¿Entonces qué harás?, preguntó Julián, con la voz rota, dándose cuenta de la magnitud de su error. Voy a usarlo para mí, respondí, y por primera vez en la noche, sonreí de verdad. Una sonrisa liberadora. Voy a viajar, voy a conocer esos lugares de los que ustedes hablan y que yo solo veía en la televisión. Voy a comprarme ropa que no sea de vieja, y quizás, solo quizás, me busque esa residencia de lujo que mencionaron. Una donde me traten como a una reina, no como a un mueble viejo. Tomé mi bolso del suelo. Nadie se movió. Estaban paralizados, como estatuas de sal, viendo cómo su mina de oro se preparaba para salir por la puerta. La cena estaba exquisita, Marcela, dije, mirando el plato de postre intacto, aunque, para ser honesta, me quedé con un poco de hambre. Creo que al salir me compraré un tamal en la calle, de esos grasientos que tanto nos gustaban. Me giré hacia la puerta, mis piernas temblaban un poco, pero mi espalda estaba recta. Julián reaccionó por fin. Escuché su silla caerse hacia atrás mientras corría hacia mí. Mamá. Espera, no te vayas así. Es Navidad. Me detuve en el umbral del salón, bajo el arco decorado con muérdago falso. No me di la vuelta. Sabía que si veía su cara de súplica, podría flaquear, y no podía permitirme flaquear. No esta vez. Sentí su mano en mi hombro. Mamá. Por favor,
Perdóname, respiré hondo. El olor a pino artificial me llenó los pulmones. Estaba a punto de decir las últimas palabras que escucharían de mí esa noche, palabras que cerrarían la puerta no solo de la casa, sino de una etapa de mi vida. La mano de Julián sobre mi hombro temblaba, podía sentir su desesperación a través de la tela de mi abrigo, una vibración nerviosa que intentaba retener algo que ya se había escapado hacía mucho tiempo. Me giré despacio, no con la furia de una tormenta, sino con la calma de un mar después del naufragio. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de lágrimas, quizás eran lágrimas de arrepentimiento genuino, o quizás eran lágrimas de pánico al ver cómo su futuro financiero se desmoronaba. Probablemente, una mezcla triste de ambas cosas. Detrás de él, en el comedor, el silencio era absoluto. Los invitados de honor no se atrevían a respirar. Mamá, susurró, con la voz quebrada, no puedes irte así. Es Navidad, no hagas esto por un malentendido. Te juro que no quería lastimarte. Si quieres, saco a Beatriz de la silla. Si quieres, echamos a todos. Pero quédate, por favor. Le acaricié la mejilla. Su piel estaba fría. Recordé cuando tenía 5 años y se aferraba a mi pierna el primer día de clases, rogándome que no lo dejara solo. En aquel entonces, yo era su mundo. Ahora, yo era solo un recurso, un plan de contingencia, un mueble viejo que de repente resultó ser una antigüedad valiosa. No, hijo, dije suavemente, no se trata de la silla, nunca se trató de la silla. Se trata del lugar que me diste en tu vida cuando creíste que yo no tenía nada que ofrecerte más que mi presencia. Pero te quiero, mamá, sollozó. Fue un sonido patético, infantil. Lo sé, respondí, y era verdad. Sabía que me quería, a su manera torpe y egoísta, pero me quieres en silencio, me quieres en la esquina, me quieres cuando no estorbo a tu nueva vida perfecta. Y el amor, Julián, el amor de verdad, no pone a la madre en el rincón oscuro para que brille la suegra rica. Aparté su mano de mi hombro con delicadeza pero con firmeza. Fue el gesto físico más difícil que he tenido que hacer. Era soltar a mi hijo. Vuelve a tu mesa, Julián. Tienes invitados que atender. Tienes una suegra a la que impresionar y una esposa a la que complacer. Ese es el asiento que tú elegiste. Ahora, siéntate en él y asume el precio. Mamá, ¿y los papeles? ¿La donación? Preguntó, incapaz de evitarlo. La codicia es un reflejo involuntario, como parpadear. Sonreí con tristeza. Los papeles ya no existen. Mi regalo para ti este año no será dinero, Julián. Será una lección, la lección de que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. Feliz Navidad. Abrí la puerta y salí. El aire de la noche me golpeó la cara, frío y cortante, pero extrañamente purificador. No había nieve, solo una llovizna fina que mojaba las aceras. Caminé hasta la esquina sin mirar atrás. Sabía que si volteaba, vería la silueta de mi hijo en el marco de la puerta, y no quería llevarme esa última imagen. Caminé 3 calles hasta encontrar una avenida principal. Mi teléfono empezó a vibrar en el bolso. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Marcela, Julián, incluso un número desconocido que supuse sería de Gregorio, probablemente intentando arreglar el malentendido de negocios. Apagué el teléfono. Esa noche, tal como prometí, no cené pavo ni mousse de chocolate con oro. Encontré un puesto callejero cerca de la plaza central que todavía estaba abierto, atendido por una señora mayor que tenía las manos curtidas por el trabajo. Me comí un tamal caliente, envuelto en hoja de plátano, sentada en un banco de madera bajo las luces de la ciudad. Me manché los dedos de grasa y salsa roja, y les juro que fue la cena más deliciosa que había probado en años. Me supo a libertad. Los días siguientes fueron una tormenta de mensajes de texto y visitas no anunciadas. Julián vino a mi casa 3 veces. Las 2 primeras no le abrí. La tercera, lo recibí en la puerta, pero no lo dejé pasar. Le expliqué,
con la misma calma de esa noche, que mi decisión era irrevocable. Vendí la casa 2 meses después. La oferta fue incluso mejor de lo que Gregorio había calculado. Cuando el dinero entró en mi cuenta, sentí un vértigo extraño, no por la cifra, que era obscena para alguien que había vivido contando monedas, sino por las posibilidades. No me mudé a un asilo. Compré un apartamento pequeño, luminoso, con una terraza llena de plantas donde me siento a leer por las tardes sin que nadie me diga que mis muebles son viejos. Y empecé a viajar. Ahora les hablo desde una pequeña cafetería en Italia. Llevo aquí 3 semanas. He aprendido a pedir mi café en italiano y he hecho amistades con gente que no sabe quién es mi hijo ni cuánto dinero tengo. Gente que se sienta conmigo porque les gusta mi compañía, no mi herencia. Y Julián, nuestra relación cambió para siempre, no se rompió del todo, porque la sangre es un lazo resistente, pero se estiró hasta quedar delgada y tensa. Nos vemos de vez en cuando. Él viene a mi nuevo apartamento, siempre solo, nunca con Marcela ni sus suegros. Se sienta en mi sofá nuevo, bebe el café que le sirvo y me habla de su trabajo. Lo veo más cansado. Me he enterado de que la inversión con Gregorio no salió tan bien como esperaban y que las tensiones en su familia perfecta han aumentado. A veces, me mira con una mezcla de admiración y miedo. Ya no soy la madre abnegada que está ahí para amortiguar sus caídas. Ahora soy una mujer independiente a la que él subestimó. Nunca volvió a mencionar el dinero. Creo que la vergüenza se lo impide. En mi cumpleaños pasado, me regaló un marco de fotos. En la foto estamos él y yo, hace muchos años, riéndonos en aquella cena con sándwiches cuando se fue la luz. Esa fue una gran noche, me dijo al dármelo, con los ojos húmedos. Sí, lo fue, le respondí. No le di el dinero, no voy a rescatarlo de sus deudas ni comprarle su lugar en la mesa de sus suegros. Él tiene que aprender a ganarse su propio sitio, tal como yo tuve que recuperar el mío. A veces duele, no les voy a mentir. Hay noches en este apartamento silencioso en las que extraño la inocencia de creer que mi hijo siempre me pondría primero, pero luego recuerdo el frío de esa silla en el rincón, recuerdo la voz de Marcela burlándose de mi cama vieja, y recuerdo la mano de Julián deteniéndome, y entonces respiro hondo, me sirvo una copa de vino, del bueno, del que yo elijo y brindo por mí, por Elena, porque aprendí, quizás un poco tarde, que para ser una buena madre no hace falta dejar de ser una persona, y que el asiento más importante en cualquier mesa es aquel donde uno se respeta a sí mismo. Gracias por escucharme. Si alguna vez sienten que los están empujando hacia el rincón de su propia vida, levántense, hagan ruido, y si es necesario, váyanse a comer un tamal a la calle. Les aseguro que la dignidad tiene un sabor maravilloso. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.